a la epístola a los Filipenses para tener la tercera parte de una miniserie sobre la unidad en la Iglesia de Cristo. Así que veíamos en esta pequeña serie, en la primera parte, cómo en la Iglesia de Filipos, iglesia que se caracteriza por el gozo, iglesia que sirve de modelo, sirve de ejemplo para muchos de nosotros, había un problema de comunión, había un problema de unidad. El apóstol Pablo detecta que hay cuestiones que quizás no se ven mucho, pero que él tiene que sacarlas a la luz para que la iglesia se dé cuenta de que tiene que arrepentirse con respecto a la comunión que los creyentes de aquella iglesia tenían unos con otros. Eso lo vimos en la primera parte. Después tuvimos una segunda parte que era como la solución, como el medicamento para paliar esa enfermedad de la falta de unidad. Y era mirar a Cristo. Y nos quedábamos, ¿verdad?, con aquella frase lema: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que la única manera de que los creyentes en la iglesia podamos tener una buena comunión como Dios quiere es mirando a Cristo, mirando lo que Él hizo, mirando cómo se despojó, cómo se humilló y cómo entregó todo hasta la muerte, obedeciendo al Padre, obedeciendo a Dios. Y nos dice Pablo: si queréis tener unidad en la iglesia de Filipos y por ende en las demás iglesias locales, tendréis que mirar el ejemplo supremo de Cristo. No hay otra manera. Y ahora vamos a la tercera parte. Esta ya es la última. Ya no tendremos más secciones, no tendremos más capítulos de este tema de la unidad en la Iglesia de Cristo. Pero en esta tercera parte yo estaba un poco inquieto porque no es lo habitual para dar en un domingo a las 12. Es un tema un poco delicado porque habla de un caso práctico de falta de unidad y que estaba ocurriendo en aquella iglesia de Filipos. Pero orando al Señor, porque siempre deseamos dar lo mejor de lo que tenemos, esos talentos, algunos tienen más, otros tenemos menos, pero siempre intentamos ponerlos al servicio del Señor. Y orando al Señor decía: este tema, Señor, ¿nos va a edificar realmente? ¿Nos va a hacer bien a los creyentes de la iglesia de la Zarzuela el próximo domingo? Señor, ayúdame. Y me confortaba mucho entender cómo no solo el apóstol Pablo, sino toda la Biblia es un libro íntegro y veraz. Y me voy a explicar. La Biblia no oculta nada. Quizá nosotros, cuando contamos historias nuestras o de nuestros familiares, sí que ocultamos esa parte oscura, esa parte gris que no nos gusta y decimos: bueno, esto lo paso, ¿verdad? Voy a hablar de lo bueno. Pero la palabra de Dios, igual que habla de grandes hombres de Dios, hombres de fe, como por ejemplo Abraham, habla de los fallos de Abraham. Os voy a poner un ejemplo más cercano a nosotros. En el libro de los Hechos, ¿hay algo más precioso que empezar a leer el libro de los Hechos y ver cómo se inició la iglesia del primer siglo después de la resurrección de Jesús? ¡Qué maravilla! Hasta tenían todas las cosas en común, hasta compartían todas las cosas. Pero ahí tenéis, en los primeros capítulos de Hechos, cómo empezaron los problemas. Y Lucas, como historiador, refleja exactamente lo que estaba ocurriendo. Y no se pasa el capítulo y pasa al siguiente y dice: esto que es malo no lo voy a escribir, yo voy a escribir solamente lo bueno. ¿Habéis leído Hechos 5? El caso de Ananías y Zafira. Esos son de la primitiva iglesia, de la iglesia
que estaba empezando. Y qué caso tan terrible, ¿verdad? Unas personas hipócritas que quieren engañar a los apóstoles y también al Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fin de ellos? Es una historia tremenda. Quien no la haya leído podéis leerla en casa, no es el tema de hoy. Hechos 6. Empiezan a hacer los repartos porque tenían una comunidad de bienes y a las viudas de habla griega les reparten de una manera diferente que a las viudas de habla hebrea. Y hay un conflicto. Y Lucas lo refleja. ¿Por qué? Porque la Biblia es íntegra y es veraz. Y podíamos poner más ejemplos, ¿verdad? Si os vais a Hechos capítulo 15, había unos que se habían convertido, pero eran judíos, y estaban enseñando que si no te circuncidas no puedes ser salvo. Y tienen que hacer una reunión en Jerusalén, lo que se le llama el Concilio de Jerusalén, para aclarar estas cosas y decir, oye, ¿qué es realmente lo que tienen que hacer los judíos que se convierten a Cristo y qué tienen que hacer los gentiles que se conviertan a Cristo? ¿Hace falta que los gentiles también cumplamos con las normas judías o no? Y eso se decide en el concilio en Jerusalén. Así que no todo es color de rosa, hermanos míos. No todo es color de rosa. Y yo cuando me enfrenté a Filipenses 4, que vamos a leer del 1 al 8, cuando me enfrenté a este texto dije, Señor, gracias porque en tu palabra lo que encontramos es verdad. Gracias porque tú quieres que los escritores bíblicos reflejen la realidad, no la ilusión, no la ficción, no el color rosa, no. Hay veces que en la Biblia encontramos colores grises, incluso oscuros, pero vemos también dónde está la solución. Vamos a leer en Filipenses 4 del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios, y podríamos decir que es un caso práctico, es un problema real entre dos personas de la iglesia en Filipos. Y dice Filipenses 4:1, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que el Señor bendiga su preciosa palabra. Amén. Bueno, como vemos, aquí está el problema, ¿verdad? En el versículo 2. Dos hermanas en la fe, dos creyentes, dos mujeres fieles. Vamos a romper una lanza por Evodia y Síntique, porque se dicen muchas cosas negativas de ellas, pero dos creyentes, mujeres fieles, pero que tenían una rivalidad, una discrepancia o una diferencia de pensamiento dentro de la iglesia. Así que personas, cristianos, fieles, pero que tenían una discrepancia, tenían una rivalidad. ¿Qué les pasaba? No lo sabemos, hermanos, no lo sabemos. Están los comentaristas, ¿verdad?, buscando, ¿habrá algún indicio por ahí que nos diga cuál era el motivo por el cual
estaban enfrentadas? No lo sabemos. Lo importante son dos cosas. Una, que no debían seguir así. Dos, que eso estaba afectando a la Iglesia. Es por eso por lo que el apóstol Pablo dice, mirad, ya que veo que vosotras no vais a ser capaces de resolverlo, hay un compañero fiel, veis en el versículo 3, asimismo te ruego a ti, compañero fiel. Muchos dicen que podría ser Epafras o Epafrodito, quien de alguna manera mediara entre estas dos hermanas para que se pusieran de acuerdo. Lo importante es que debían hacerlo y debían hacerlo pronto para que eso no afectara al resto de la Iglesia. Pero ¿en qué términos se dirige el apóstol Pablo a ellas? Porque el apóstol Pablo había sido el que fundó la iglesia en Filipos. ¿Os acordáis, no? El libro de los Hechos, capítulo 16. Él había fundado aquella iglesia en Filipos con el carcelero de Filipos, con Lidia, etcétera, ¿verdad? Y él podía haber dicho, mirad, os voy a dar un mandamiento, os voy a dar una exhortación, esto no puede seguir así. Por lo tanto, os mando, os ordeno que hagáis esto. Dice el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Les hace un ruego. Les dice, hermanas, os pido que lo meditéis seriamente. No os estoy diciendo que penséis exactamente igual en todos los asuntos de vuestra vida. Lo que os estoy pidiendo en el nombre del Señor es que seáis lo suficientemente maduras para poneros de acuerdo y para trabajar juntas. Solamente eso. Porque Evodia y Síntique no estaban practicando en ese momento, no estaban practicando lo que había enseñado el apóstol Pablo en toda la carta a los filipenses. ¿Os acordáis? Pensad de la misma manera, tener el mismo amor, sentir lo mismo, ser unánimes. Y como digo, y lo quiero dejar muy claro esto, Pablo no estaba hablando de uniformidad. No estaba hablando que fueran vestidas de la misma manera. No estaba hablando que fueran a los mismos lugares, ni que tuvieran los mismos gustos. Pablo no estaba hablando de imposición. Una es la buena y la otra tiene que parecerse a ella, ¿no? Pablo no estaba hablando de servilismo. Una tiene su carácter y la otra tiene que ser servil y ser lo más parecida a su hermana. De eso no está hablando Pablo. Pablo no está hablando de coincidencia total. Pablo no está hablando de monotonía dentro de la iglesia, porque no queremos iglesias monótonas. Iglesias en que todos hablamos de la misma manera, que todos vestimos de la misma forma, que todos predicamos de la misma manera. No, no queremos eso. Lo que el Señor quiere es la unidad, es la comunión, es el acuerdo entre los creyentes, es que nos esforcemos todo lo que podamos, a pesar de tener distintas personalidades, distintos puntos de vista en ciertos asuntos que no son fundamentales. A pesar de todo eso, lo que el Señor quiere es que podamos ponernos de acuerdo, podamos remar en la misma dirección, podamos dar un testimonio unido, podamos estar juntos. ¿Y por qué? Porque yo no me apetece tener esa comunión, porque hay cosas que me afectan, porque tengo resentimientos, porque tengo asuntos guardados en mi corazón que me hacen daño, y ahora tener que ser de un mismo sentir. Y ya no estamos hablando solo de Evodia y Síntique, ya estamos hablando de todos nosotros, los que formamos parte de la iglesia local. ¿Por qué tener
esa verdadera comunión, no una comunión ficticia, como el amor, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios. El amor sea sin fingimiento, hermanos, sin fingimiento. ¿Por qué tener esa comunión real en medio de nuestra diversidad? Si somos tan distintos, ¿por qué tener esa comunión? ¿Tenemos verdaderos motivos para trabajar juntos? ¿Para ir en la misma dirección? ¿Para colaborar unidos dentro de la Iglesia de Cristo? ¿Hay motivos o no? Eso es lo que tenemos que preguntarnos al principio. Porque si no hay ningún motivo para que nosotros estemos unidos, vámonos cada uno por nuestro sitio. Apaga y vámonos, como se dice, ¿verdad? Pero sí tenemos motivos, hermanos. Yo sé que ya a la mente vuestra están viniendo motivos. El principal motivo lo hemos recordado hace unos minutos. Somos uno en Cristo. Cuando estamos tomando del pan y del vino, no es solamente cumplir con un ritual que solemos hacer todas las semanas, ¿no? Aparte de que estamos anunciando la muerte de Jesús, estamos tomando un trozo de pan que significa yo soy parte de este cuerpo. El pan siendo uno, he hecho muchos trozos para que nosotros podamos simbolizar esa unidad que nosotros tenemos en Cristo. Aparte de la gran importancia, la centralidad de la mesa del Señor, que seguimos insistiendo todos los creyentes, tenemos que tener conciencia de la centralidad de la mesa del Señor. No es una reunión más, no es una reunión que me puedo perder, es la reunión de la Iglesia. Tomar de los símbolos, del pan y del vino para adorar a nuestro Dios. Hay motivos para que estemos unidos. Hay motivos para que nos esforcemos en la comunión. Hay motivos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los hay, hermanos, los hay. En el versículo 1 del capítulo 4 que hemos leído. Así que, hermanos míos amados, el primer motivo que aparece aquí es que somos hermanos amados. Somos hermanos. Queridos hermanos y hermanas, somos hermanos en Cristo. El amor es el gran distintivo de los creyentes. No es que yo para saber si una persona es creyente o no tengo que ver ciertas cosas. El amor es el gran distintivo de los creyentes. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El que no ama, dice la palabra de Dios, que no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y algunos dicen, pues voy a amar a mi hermano. Todo lo que él haga me va a parecer bien. Todo lo que diga lo voy a aplaudir. Cualquier cosa, como amo a mi hermano, tengo que decir y hacer lo que él o ella haga y aplaudir cualquier cosa, cualquier pecado que esté cometiendo mi hermano, porque lo amo. Mirad, hermanos, nos hemos confundido en cuanto al amor, porque hemos pensado que amar al hermano es hacer todo lo posible para caerle bien. Y amar al hermano o a la hermana no es hacer todo lo posible para caerle bien. Amar a mi hermano es hacer bien a mi hermano. Y muchas veces hacer bien a mi hermano es decirle, vas por mal camino. No te interesa ir por ahí. Pero ¿qué nos pasa? Queremos caerle bien. No queremos hacerle bien, queremos caerle bien. Y por eso muchas veces aplaudimos cosas que no son plausibles. A veces las aplaudimos. La segunda razón está también en el 1. Mirad, así que hermanos míos amados,
y deseados, gozo y corona mía. Hermanos, ¿sabéis que somos el gozo y la corona los unos de los otros? Bueno, en el caso de Pablo, ¿verdad? Como él fundó la iglesia en Filipos, pues cada persona que se convertía en Filipos era como una corona que se ponía Pablo. Bueno, no creo que estuviera pensando Pablo en estas cosas. Hermanos, somos la alegría los unos de los otros. El vernos, el saludarnos, el saber que estamos bien, el saber que estamos avanzando en el camino del Señor, el saber que estamos creciendo, madurando. Somos gozo los unos de los otros. Fijaros cómo el apóstol Pablo está preparando el terreno. Hay motivos, hermanos, motivos para estar unidos, para tener comunión. Sí, somos hermanos amados, somos gozo y corona los unos de los otros. Ahora nos vamos al versículo 3 para decir la tercera razón por la cual tenemos que tener comunión. Dice en el versículo 3: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, otro más, y los demás colaboradores míos. Hermanos, el tercer gran motivo por el cual tenemos que tener comunión los hermanos unos con otros es porque combatimos juntos por el Evangelio. Eso es muy importante. Allí afuera hay un mundo que está en contra de Dios y está en contra del Evangelio. No allí afuera, sino también aquí adentro hay un diablo, está Satanás y sus huestes, que está en contra de que la iglesia del Señor funcione. Nosotros sabemos que al final la iglesia va a vencer porque Jesús así lo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pero el Señor no dijo que no tuviéramos aflicción, al contrario, en el mundo tendréis aflicción. Así que vamos a tener lucha. ¿Lucha con quiénes? Con las personas que están guiadas por el espíritu maligno y vienen en contra nuestra para estropear el Evangelio, para estropear el testimonio, para estropear la fe, para anular todo lo que venga de Dios. Y les dice Pablo, mirad, estas dos, Evodia y Síntique, han peleado conmigo para difundir el Evangelio. ¿Cómo había ocurrido? No lo sabemos tampoco. Pero Pablo llegaba a sitios y tenía mucha oposición. Y estas mujeres quizá le dijeron, Pablo, vamos, venga, vamos a predicar el Evangelio, vamos a ir juntas contigo, vamos a combatir juntas contigo. ¿Y no creéis que al apóstol Pablo ahora le estaba doliendo el corazón de que dos personas que peleaban juntas por el Evangelio ahora se estaban peleando entre ellas? ¿No creéis que eso le dolía al apóstol Pablo? Dos personas que peleaban por el reino de Dios y ahora estaban enfadadas entre ellas. Y dice Pablo, no, os ruego, hermanas, os ruego, sed de un mismo sentir en Cristo Jesús. Cuarto y último motivo de los que tengo aquí. Al final del 3, cuyos nombres están en el libro de la vida. El libro de la vida nos lo imaginamos, ¿verdad?, como un libro porque somos humanos, pero y yo he pensado a veces, fijaros qué mente tan especial, los jóvenes dicen friki, qué mente tan friki. ¿Quién estará en el número anterior a mí? Yo me imagino el libro de la vida, ¿verdad?, con números, el 180.488, y digo, ¿quién estará por encima y debajo de mí? Porque yo estoy seguro que estoy escrito en el libro de la vida.
Y tú también, hermano, hermana, si has creído en el Señor, está tu nombre escrito en el libro de la vida. De manera imaginaria, claro que sí, porque a lo mejor no es un libro físico, eso está en la mente, está en el corazón de Dios, pero estamos escritos en ese libro. En cierta ocasión, el Señor comisionó a 70, algunas versiones dicen a 72. Yo no me voy a enfadar ahora si eran 70 o eran 72. Comisionó a un grupo de personas para que dieran testimonio de Él y les dio autoridad. El Señor les dio autoridad para que hicieran milagros, para que sanaran enfermos, para que echaran fuera demonios. Y les dio esa autoridad. Y ellos fueron y alucinaban porque sanaban enfermos. Vosotros os imagináis cómo se refiere en el libro de los Hechos que el apóstol Pedro, que era un hombre igual que nosotros, cuando pasaba por ciertos lugares y la sombra de Pedro se proyectaba sobre un enfermo, el enfermo era curado. ¿Vosotros imagináis los sanitarios la que podríamos formar en nuestros hospitales? Cada habitación que pasara, el enfermo curado, el hospital vacío. Y vuelven los 70 o los 72, vuelven. ¡Qué bien, Señor! ¡Qué bien! Hemos curado enfermos, hemos echado demonios, hemos hecho milagros. Espectacular. Y les dice el Señor, no os gocéis por eso. Señor, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gozaos en eso. Hermanos, ¿cuál es la fuente de nuestro gozo? ¿Nuestros dones? ¿Nuestras riquezas? ¿Nuestros bienes? Todo está al servicio del Señor. Gozaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. El Señor recuerda a sus discípulos que venían pletóricos, que el gozo debe residir en la salvación eterna, no en los logros que podamos conseguir, no en nuestros dones, no en los milagros que podamos hacer, si es que podemos hacer alguno. Por lo tanto, lo que preguntaba al principio, ¿hay motivos para tener comunión o no? Piénsalo, hermano, hermana, piénsalo. Hazte la pregunta, ¿de verdad yo tengo motivos para estar aquí o no? ¿Yo tengo motivos para soportar a mi hermano que está detrás de mí o no? ¿Yo tengo motivos para amarlo o no? Porque si no tenemos, hermano, nos vamos. Si no tenemos, nos vamos. Y cerramos. Pero pensando seriamente, con la Biblia en la mano, no tenemos ningún argumento válido para romper la comunión con ningún hermano de la Iglesia. No tenemos ningún argumento válido. Si lo hacemos, y yo no estoy aquí para dar lecciones, yo la lección me la doy a mí el primero. Si tenemos algún argumento, no es bíblico. No estamos siendo bíblicos si nosotros decimos, no, con esa persona no quiero tener comunión. Siendo hermano en Cristo. Ojo con eso. Aquí habría mucho que puntualizar, ¿verdad? Bueno, pero si bajo el poder de Cristo y bajo la autoridad de Cristo, pues todos somos hermanos y vamos a formar un ecumenismo mundial. No, hermanos, estamos hablando de iglesias locales. No estamos hablando de un ecumenismo mundial. Con mi hermano, con el que tengo al lado. No, es que yo me llevo muy bien con uno de Zaragoza, pero ese no es el que tengo al lado todos los días. No hay ningún argumento válido para romper la comunión de nuestros hermanos. Las discrepancias se hablan, se arreglan. Las diferencias de criterio, si hay que soportarlas, se soportan. Pero la unidad
se mantiene. Porque el prolongar ese tiempo de conflicto, ese tiempo de falta de comunión, trae una serie de consecuencias. Esa rivalidad entre estas dos hermanas, que podían haber sido hombres también, ¿verdad? O que quizá en la iglesia habría más, pero Pablo las cita a ellas. Esa diferencia que ellas tenían traía consecuencias negativas para ellas. Lo primero que cuando hay rivalidad entre hermanos va mal es el gozo. Es lo primero que se pierde, ¿verdad? Yo siempre digo que de las facetas del fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5, la más sensible de todas es el gozo. En cuanto hay algo que ya no funciona bien, el gozo se pierde. Hay una pérdida de gozo. Fijaros lo que le dice el apóstol Pablo en 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Lo que resta gozo a vuestra vida cristiana, que es la rivalidad, la contienda, la disensión, el pleito, la ira que tenéis entre las dos y que puede haber también, como digo, entre otros hermanos, eso, quitadlo de en medio, regocijaos en el Señor siempre. Porque cuando lo arregléis veréis cómo va a volver el gozo a vuestro corazón. En el versículo 5 hay una pérdida de testimonio. Cuando hay enfados entre hermanos, hay pérdida en el testimonio. Y dice aquí el Señor, a través de Pablo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Igual que el mundo se admira del amor de los creyentes, también se van a admirar de las rivalidades entre nosotros que nos observan. Así que igual que dicen, qué bien he estado en el culto porque cómo se aman. De la misma manera, cuando se vayan enterando de que hay rivalidades, de que hay hipocresía, de que hay falta de amor, dirán, nos admiramos, ¿verdad?, de que estas personas que parecía que se amaban tanto, ahora no se quieren ni ver. La pérdida de testimonio sería la segunda consecuencia negativa. Hay una tercera consecuencia, que es que nos volvemos afanosos, que la ansiedad puede llegar a nuestra vida. Cuando hay pleitos, cuando hay contiendas, lo primero también que ocurre en nosotros es esa ansiedad, es ese miedo a lo desconocido, es no saber qué va a pasar. ¿Y esto a dónde va a llegar? ¿Vamos a llegar con este pleito? ¿A qué sitio vamos a llegar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias que nos va a traer para nuestra familia, para nuestras vidas espirituales? Entonces nos dice el Señor en el 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. La vida del que siempre quiere llevar la razón es una vida agitada, es una vida intranquila. Las personas discutidoras, las personas polémicas, las personas conflictivas tienen poco sosiego. La vida del que busca la paz es una vida calmada y llena de buenos frutos. Por lo tanto, hermanos, busquemos la paz, esa paz de la que nos habla también el versículo 7, la paz del Señor. Y en cuarto lugar, las consecuencias negativas que puede traernos un conflicto con un hermano o con una hermana es que nos vamos a llenar de pensamientos equivocados. Y eso está en el versículo 8. En esto pensad. Es como si Pablo, ¿verdad?, se estuviera dando cuenta de cuáles son las reacciones negativas que vamos a tener y quisiera darnos un antídoto para cada una de ellas, ¿verdad? Así que las vuelvo a decir porque no sé si he corrido mucho. Frente a la pérdida de gozo, estad siempre gozosos. Frente a la pérdida de testimonio, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Frente al afán y a la ansiedad, por nada estéis afanosos, sino orad para no estar afanosos. Y en cuarto lugar, frente a los pensamientos equivocados que trae la rivalidad y la contienda, que nos hace creer que todas las personas son enemigas,
que vienen en contra nuestra, que nos persiguen y salimos huyendo sin que nadie nos persiga. Frente a eso, nos dice la palabra, el antídoto, en esto pensad. Todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, en esto pensad. Pablo nos recomienda pensar en lo bueno, no en lo malo. Si nosotros seguimos todas estas directrices, aparte de que vamos a arreglar el conflicto, ¿verdad? Aquí, como digo, entre estas dos personas tuvo que mediar alguien, ese compañero fiel, para poder hablar con ellas, para poder citarlas, para poder decir, mirad, hermanas, vamos a solucionar esto. Vamos a arreglarlo de la manera que sea. Pero si nosotros seguimos todas estas directrices espirituales, todas estas directrices positivas, la paz del Señor, en el versículo 7, la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, es superior a todo entendimiento humano, a todo consejo que nos puedan dar por ahí fuera, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y me he dejado una pequeña frase al final que es la clave. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él es la clave. Él es el ejemplo supremo, ya lo veíamos, para mantener la comunión, pero Él es la clave para mantener nuestros pensamientos limpios y positivos. Pensar en Cristo Jesús. Empezábamos la serie con Él, haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahora decimos, sentir como Cristo y pensar como Cristo, ese es el antídoto frente a los problemas de comunión con los hermanos. Hermanos, sé que esto tiene matices, sé que se puede puntualizar, bueno, es que hay un caso especial, personal, en el cual yo te podría decir y tal, pero estamos hablando, como he dicho antes, principalmente para los creyentes de la asamblea local, ¿vale? Nosotros podemos discrepar con otras personas que están más lejos y, como digo, puede haber matices, puede haber puntualizaciones, puede haber puntos de vista, pero estoy hablando de una manera general. Y voy a terminar. Mirad, yo pensaba también, Señor, confróntame. Mueve mi corazón, Señor, para que esto se quede dentro de mi cabeza. Que no sea un mensaje que pasa. Bueno, pues ya he dado el mensaje de hoy, ahora me voy a trabajar, que por cierto entro de turno de tarde. Y se me olvida, y bueno, pues ya he dado el mensaje de hoy, ya he cumplido con mi responsabilidad durante este mes. Señor, que esto se quede en mi corazón, Señor, grábalo en el corazón. Ponlo ahí, Señor, para que no se vaya. Atorníllalo, Señor, para que no se vaya. ¿Os imagináis que hubiéramos tenido la oportunidad de escuchar al Señor Jesús orar? Bueno, antes que hubiéramos tenido la oportunidad de vivir en el tiempo que Jesús vivió en este mundo, pero imaginaros que hubiéramos sido algunos de los apóstoles y nos hubiéramos podido colar en el cuarto de guerra o en el lugar de oración o en el lugar secreto donde el Señor Jesús estaba orando. Alguien lo tuvo que escuchar porque en Juan 17 hay una oración de Jesús entera. Quizás Juan se acercó por allí y puso el oído y dijo, a ver, ¿qué está haciendo Jesús? No sé si nos vamos a poder poner, porque igual estamos pensando en otras cosas, pero a ver si nos ponemos en esta situación. Estamos cerca de Jesús y no sabemos qué es lo que Él hace, pero Él está hablando allí solo y nos damos cuenta que está orando al Padre. Y está diciendo, Padre Santo, Padre Justo. Y nosotros ponemos el oído y una frase la escuchamos y la otra no somos capaces de escucharlas. Pero en esa oración de Juan 17, el Señor dice hasta 4 veces una misma frase. ¿Sabéis cuál es?
que sean uno. Muy bien, Angeli. Que sean uno. ¿Cómo? Y ahora lo repite otra vez y dice, Padre Santo, que sean uno. Yo no estoy en el mundo, ellos están en el mundo, yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Y como digo, no estoy hablando del ecumenismo, hermanos, no os confundáis, no estoy hablando de ningún ecumenismo, ni de llevarse bien con todo el que diga, yo creo en Dios. De eso no se trata, hermanos, de lo que estamos hablando. Pero seguimos escuchando a Jesús orando. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y dice, vaya, está repitiendo, que sean uno, que sean uno, que sean uno. Y luego dice después, la gloria que me diste yo lo he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, si esto no nos convence para tener comunión unos con otros, a mí se me acaban ya los argumentos, yo no tengo más. Si no nos convence el hecho de que Jesús oró repetidas veces diciéndole al Padre, Padre, estos discípulos y los que van a creer después, Señor, que sean uno, por favor, porque yo sé que van a venir circunstancias que los van a separar. Yo sé que van a venir conflictos, yo sé que van a venir rivalidades, yo sé que Ananías y Zafira se van a infiltrar, yo sé que cuando se reparta a las viudas no se les va a repartir correctamente porque somos humanos y nos equivocamos, yo sé que unos van a imponer sus cosas y los otros no van a querer que se las imponga, yo sé que va a haber complicaciones, yo sé que Evodia y Sinti que no se van a llevar bien durante un momento de su vida, Señor, que sean uno. Que sean uno. Hermanos, si no nos damos cuenta de que el secreto de la unidad está en la humildad, si no nos damos cuenta de eso, no hemos aprendido nada en estos 3 mensajes. El secreto de la unidad está en la humildad. El Señor nos pide ahora, ya, hoy, que seamos humildes. Si queremos tener comunión con nuestros hermanos, si somos soberbios, si somos altivos, si no queremos deponer nuestra posición, si no nos bajamos del burro, no, así no vamos a tener buena comunión. Va a parecer comunión quizá, ¿vale? Parece que tenemos comunión, pero no va a haber buena comunión. Y como digo, hermanos, no estoy dando ningún mensaje para los demás, me lo estoy dando para mí mismo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.